Acepté. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la casa virtual del Instituto Romero Bres. Instituto Romero Bres, que cambia los paradigmas de la educación física en América Latina. Desde el área de PICEF, Educación Permanente del Instituto Superior de Educación Física, nuevamente le damos las muy buenas tardes. Y en nombre de Mercedes Seman, la rectora y su equipo de conducción también. Y en este caso, Pablo, muy buenas tardes y muchas gracias de estar acá con nosotros y de poder brindarnos esta hermosa temática, ¿no? Que es la coordinación de equipos. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, Bien, todo bien. bien. Gracias por la invitación. Bueno, bárbaro. Pablo, antes de comenzar, contanos cómo es tu formación, cómo fue tu formación y por qué llegaste a esta temática. Vale. Te cuento un poco. Yo vengo del hockey, de hecho sigo vinculado al hockey. Empecé a jugar al hockey a los 7, 6 años. Dejé de jugar a los 28 y a los 17, 18 años empecé a entrenar equipos. En verdad, a ser ayudante y después a entrenar equipos, ¿no? De menores hasta ir escalando hasta llegar a equipos de primera división. Mi formación de base es el profesorado de educación física. Gracias al hockey he podido irme afuera a trabajar como entrenador y creo que ese fue uno de los, digamos, de los puntos más importantes, ¿no? Porque cuando te vas afuera a trabajar y pasás tantos años, uno vuelve siempre siendo otro, porque tiene muchas experiencias, mucho contacto con mucha gente, con otras culturas, con otra forma de pensar, otra forma de trabajar, otra forma de hacer metodologías, y eso te va enriqueciendo. Y creo también un punto importante en mi carrera es cuando, y en relación ya con la temática, se me deja Mariano y lo engancho con el tema de la coordinación, es cuando empezás a entrenar equipos de primera división. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta que lo que uno desearía que ese equipo supiese o haga, ¿sí? No es así, y entonces empieza a mirar un poco qué pasó antes con las divisiones inferiores y empieza a situarse uno cuando estaba en esas divisiones inferiores entrenando los equipos y se da cuenta que cuando uno estaba entrenando las divisiones inferiores únicamente estaba centrado en el presente porque no tenía dónde mirar para atrás. En cambio, cuando estás en divisiones mayores ya tenés una cierta experiencia que te permite mirar para atrás qué es lo que hiciste vos cuando eras entrenador de menores y qué es lo que se está haciendo ahora. Y esto lo relaciono, Marian, ¿puedo entrar con la charla ya? Sí. Lo relaciono con el tema de la coordinación, que es el tema de esta charla, ¿no? Porque la coordinación para mí es un más en español y en inglés, ¿no? Un más, es decir, es algo muy positivo y un más con la U, ¿sí? Que es un deber. Porque ese es el coordinador el que va a tener que, sobre todo y especialmente en divisiones inferiores, estar al lado del entrenador, capacitarlo, formarlo, porque él no tiene experiencia para mirar para atrás y saber si lo que está haciendo está bien. Bien, dicho esto, voy a empezar con la primera diapositiva. Esta es una mirada significa que no intento ser dogmático con el tema de la charla, solamente poner algunos temas sobre la mesa, iluminarlos y tal vez complejizar un poco el tema de la coordinación. A priori creo que hay dos tipos de coordinaciones, ¿no? Una que mucho más administrativa, que tiene que ver con mantener el orden en el deporte y estructurar espacios, tiempos, que los partidos no se solapen. Y después creo que hay otro tipo de coordinación que tiene que ver más con el desarrollo del deporte. Creo que ese tipo de coordinación necesita, como condición necesaria, pero no suficiente, que el coordinador sea un conocedor profundo del deporte, ¿no? Porque si no va a ser muy difícil que lo pueda desarrollar. No voy a hacer un encomio de esta coordinación, ¿sí? En desmedro de la otra, pero este es el tipo de coordinación al cual me voy a referir en toda la charla, a partir de la cual la charla está armada y por la cual yo abogo. Para adelante, me equivoqué de botón. Entonces, el subtítulo de la charla, y en relación a lo que dije recién, es el coordinador como capacitador, ¿no? Los entrenadores tenemos que tener en cuenta, todos en general, aprendemos cuando hay alguien que nos está observando, hay alguien que nos está mirando, analizando, y después obviamente nos da un feedback,
y nos enseña algo, ¿no? Nos hace como de tutor, de mentor o de capacitador. Esto es lo que vamos a desarrollar. A mí me gusta definirme cuando soy coordinador como soy aquel que ayudo a los que enseñan para que todos puedan aprender, y creo que esa es una buena definición de la coordinación o del coordinador pensado de esta manera, ¿no? En este tipo de coordinación vinculada al desarrollo del deporte y no únicamente a mantener el orden en el deporte. Funciones del coordinador hay muchas, muchísimas y muy complejas. Una función que me parece muy importante es la de poner al deporte en el ámbito que corresponde, que a veces sale de ese ámbito. ¿Cuál es el ámbito que creo que le corresponde al deporte? Es el ámbito educativo, es decir, recuperar a ese deporte que a veces está relacionado únicamente con la competencia y con el ganar y con el resultado, y volver a ponerlo en el ámbito educativo. Después hay muchas más funciones que tiene el coordinador. Si el coordinador, más que coordinar gente, lo que hace es coordinar las miradas de ese staff de entrenadores que tiene. Pero creo que entre estas dos y todas las demás funciones se puede resumir, se puede sintetizar lo que hacen evitar pérdidas. ¿En qué sentido evitar pérdidas? No como una empresa, que obviamente no tiene que tener un balance negativo, ni tampoco en el sentido de una institución educativa o un colegio que pierde cuotas o pierde alumnos, sino evitar pérdidas en el sentido de que tiene que lograr la máxima eficiencia y eficacia de su staff de entrenadores. Si eso no lo logra, está en pérdida, porque por más que no tenga un fin de lucro, el club o el deporte, ¿sí?, tiene que tener un compromiso con hacerlo cada vez mejor. Y eso creo que es una de las funciones del coordinador, evitar ese tipo de pérdidas. Tenés la responsabilidad de desarrollar un deporte, tenés un capital humano que son tus entrenadores, bueno, tenés que lograr la máxima eficiencia de ese staff, porque cada vez hay que hacerlo mejor. Ese tiene que ser el compromiso. Ahora bien, ¿qué es lo que lo caracteriza o qué se necesita? El liderazgo. El liderazgo es un término muy manido, ¿sí? Se usa para muchos dominios, se usa mucho y tiene una gran dispersión semántica, pero si hay algo que relaciona al liderazgo, que tiene una relación con el liderazgo, que es el futuro. Entonces, con este sentido de futuro, el coordinador debe ser un líder porque debe ser aquel que tiene un punto de vista sobre el futuro. De hecho, creo que ese punto de vista o esa perspectiva sobre el futuro es la idea fundamental de la coordinación. ¿Por qué? Porque si no lo tiene, ese punto de vista sobre el futuro, sobre a dónde quiere ir, cuál es la visión, la coordinación va a estar, y siempre pensando en la coordinación como aquella que está relacionada al desarrollo del deporte y que evita las pérdidas porque quiere lograr la máxima eficiencia de sus entrenadores, esa coordinación va a estar desajustada porque no va a haber cambios. Pero no va a haber cambios, ¿por qué? No va a haber cambios porque no hay deseo de llegar a ningún lado. Entonces, si no hay deseo de llegar a ningún lado, ¿sí?, no hay necesidad de mejora, el cambio visto como una mejora, no un cambio que nos lleve para atrás, sino un cambio que nos lleve para adelante. Como no hay necesidad de ir a ningún lado, no hay necesidad de cambiar nada. O a veces peor, estamos cambiando constantemente. Como no tenemos un norte, no hay alguien que esté cuidando dónde miran los entrenadores, dónde mira el deporte, a dónde tenemos que ir. Es decir, cuando tenemos un problema, recordarles: dejá esto de mirar acá y mirar allá porque tenemos que ir allá. Como no tenemos un norte, estamos cambiando constantemente. Entonces, un año vamos para un lado, otro año vamos para el otro, 6 meses hacemos algo, 6 meses hacemos otra cosa. Mucho movimiento, poco cambio, poco mejora. Entonces, por eso digo que el tema del liderazgo, pensado no como aquel, el líder que tiene seguidores sobre los cuales influencia, eso está bien, está muy bien, pero el liderazgo entendido como aquel que tiene un punto de vista sobre el futuro, sabe dónde quiere ir y coordina las miradas de todo su staff de entrenadores porque quiere desarrollar el deporte. Ahora voy a tomarme una licencia, voy a adelantarme unas diapositivas, Mariano, y te pido que después, cuando diga que terminamos, me recuerdes que tenemos que volver. ¿Puede ser? ¿Mariano? Sí, Pablo, cómo no. Te voy a hacer recordar. Haceme recordar que tenemos que volver, ¿vale? Bien.
yo tomo como base siempre para la charla lo que sucede en mi deporte. No conozco la realidad de otros deportes. Espero que algunas cosas puedan aplicar, al menos parcialmente, a otros deportes. Lo que veo es que, al menos en el hockey, hay una gran emergencia de entrenadores. ¿Por qué? Porque el hockey ha eclosionado tanto, se ha masificado tanto, ha crecido, gracias a Dios y por suerte, que ha llevado a que haya una gran demanda de entrenadores. Cuando se produce esta gran demanda de entrenadores y cuando hay una masificación de la actividad, un poco juega en contra de la profesionalización, ¿no? Se va creando una especie de desprestigio profesional. ¿Por qué? Porque como necesitamos cubrir los puestos de entrenadores, porque crecemos, hay más clubes, más divisiones, más gente que quiere jugar, bueno, ya contratamos a alguien para que sea entrenador, pero una cosa es ser entrenador y otra cosa es dar entrenamiento. Entonces, si bien hay cierta anuencia en que el entrenador tiene que tener formación, creo que no hay mucho consenso con que esa formación tiene que ser provista por una educación formal. Una educación formal, en el caso de un entrenador, sería un profesorado, ¿no? Como el INEF o cualquier otro profesorado. Entonces se entra, creo, en una especie de emergencia. No sé si es lo mismo para otros deportes, pero sí sé que es para el hockey, de esta manera. Entonces, ¿qué sucede con esto? Lo que sucede con esto es que los clubes, las instituciones, no son demandantes en cuanto a la formación de los entrenadores que se contratan. A veces tampoco son demandantes en cuanto a la planeación, pero en cuanto a la formación, seguro que no. Entonces acá, esta es una de las funciones que el coordinador tiene que hacer. Es una excusa más para tener una coordinación que se haga cargo del desarrollo del deporte y un coordinador que tome el rol de capacitador, ¿no? Porque si la institución no es demandante en cuanto a la formación de los entrenadores que contrata, porque estamos en emergencia de entrenadores, entonces tiene que haber alguien que se encargue de esa capacitación y de esa formación. ¿Cómo sería la situación ideal? La situación ideal sería dos vías paralelas, ¿no? Una donde la institución, la organización o el sistema es demandante en cuanto a la formación de los entrenadores que contrata, y otra donde el coordinador, una vía paralela, al mismo tiempo, sí va cubriendo las necesidades mismas que aparecen en el sistema. Porque yo puedo tener puedo contratar entrenadores que tengan una formación, tengan un título habilitante, hayan hecho el profesorado, pero por experiencia, ¿sí? Todavía hay cosas que no realizan o no están realizando bien, entonces ahí es donde aparece el coordinador para achicar esa brecha entre lo que estamos queriendo que suceda y lo que sucede. Entonces, esa sería la situación ideal, ¿no? Una institución demandante en cuanto a la formación y un coordinador que está cubriendo esa brecha de necesidades que presenta el sistema. ¿Qué está en riesgo cuando esto no es así? Yo no sé si recuerdan del profesorado, ¿sí? Hay un autor que es Mérier, que él habla de la educabilidad, ¿no? Esa capacidad que tiene el chico, el deportista, el aprendiente de ser educado. Bueno, la educatividad es lo mismo puesto en el agente educativo, es decir, la capacidad que tenemos nosotros, los docentes, los entrenadores, los profesores, para educar. Entonces, cuando no se cuida, digamos, o no se vigila, o no se custodia la formación de los agentes educativos, la educatividad está en riesgo. Digamos, todos sabemos que es muy importante la educación, ¿sí? Pero bueno, después hay que ver qué compromiso asumimos, ¿sí? Para que eso suceda. Entonces, si queremos cuidar la educatividad, que es lo mismo que la educabilidad propuesto del lado del agente educativo, del entrenador, del profesor y del coordinador, ¿sí? Necesitamos formación. Y acá es donde se produciría un cambio cultural. ¿Por qué un cambio cultural? Porque si nosotros empezamos a pensar en la formación del entrenador, ¿sí? Eso significa
que empezamos a entender que los resultados, los buenos resultados, ¿sí?, son posibles a través de buenas prácticas. Es decir, ya no es los buenos resultados es producto del azar o de una buena generación de jugadores, sino empiezo a relacionar y a ver que es importante, ¿sí?, que las buenas prácticas son las que producen los buenos resultados. Entonces, eso es un cambio cultural. ¿Sí? Empiezo a preocuparme por la calidad de los que están delante de los chicos y lo están formando, no solamente deportivamente, sino como personas. Y esto sería la unión entre el proyecto, ¿sí?, y la formación, ¿no? Es decir, el cambio que se produce, que quiero producir como una coordinación vinculada al desarrollo deportivo, está unido, ¿sí?, a la formación. Yo tengo un proyecto para desarrollar el deporte y eso no es solamente un deseo o algo que queda en el aire o hasta algo retórico, ¿no?, sino es algo que está unido a un proceso de formación, porque creo que los buenos resultados están asociados a buenas prácticas, porque creo que el sistema, si un sistema de calidad, tiene que tener todos sus eslabones con calidad. Mariana, ¿hasta acá se escucha bien? ¿Va bien? Sí, Pablito, sí, se escucha muy bien. Vale. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? ¿Mariano? No, por ahora no. Vale. Bien. Esto parece un sueño utópico, pero si nos podemos a pensar, digamos, todas las posiciones tienen un análisis de un puesto. Es decir, nosotros si queremos ir a trabajar a algún lado porque vimos algún anuncio, ¿sí?, hay un análisis del puesto. El análisis del puesto es, bueno, la descripción de la tarea, qué es lo que vas a hacer y cuáles son los requerimientos. Yo no he visto, no conozco, tal vez lo hay, pero que para la posición de entrenador haya un análisis del puesto. Tal vez un poco utópico porque no es lo que se acostumbra. Pero aunque no se haga explícito, es bueno que la coordinación y el sistema lo tenga implícito. ¿Por qué? Porque si yo no tengo bien claro qué es lo que requiero o qué es lo que requiere la persona que voy a contratar, ¿cómo me voy a dar cuenta cuando esté desviado de eso? Entonces, a veces la formación y la capacitación no se da porque no se logra reconocer el desvío. Entonces, si yo no reconozco el desvío, si no tengo un problema, digamos, si no reconozco un problema, no lo puedo tematizar. Si no lo puedo tematizar, no lo puedo tratar. Entonces, está bueno para la coordinación, para el sistema, para el deporte, ¿sí?, saber qué es lo que requiero de ese entrenador. Porque así me voy a dar cuenta si necesito o no capacitación y en qué momento. Y acá cambia el concepto de calidad. Como antes teníamos un cambio cultural, acá cambia un poquito el concepto de calidad, ¿no? Digamos, ya la calidad tiene que ver con algo mucho más, algo más sistémico, algo mucho más integral, y no está unido únicamente, es decir, la calidad de mi deporte no está unido únicamente al resultado, sino empiezo a pensar, ¿sí?, que mi valor competitivo, mi deporte es bueno, ¿sí?, no por los resultados, sino por la calidad de mis formadores. Que eso no significa que no tenga resultados. De hecho, tengo más chances de tener buenos resultados. Porque una de las dicotomías, o una de las ambigüedades, una de las dicotomías o una de las tensiones que tiene que manejar la coordinación, ¿sí?, es eso entre la competencia y la formación del deportista o de la persona, ¿no? Parece como que es excluyente. Si compito,
o porque compito, ¿sí? Es excluyente la parte de formar a la persona o al deportista en su totalidad. Y no. Digamos, tiene mucho más chance de competir bien y de ganar alguien que está formado como persona y como buen deportista que alguien que solamente está pensando en ganar, que en lugar de desarrollar valores como la solidaridad, la cooperación, el trabajo en equipo, poder someter sus intereses individuales a los intereses grupales, ¿sí? Que alguien que es, en lugar de tener eso, es egoísta, es individualista, tiene muchas más chances ¿sí? Digamos, que yo trabaje sobre este deportista, sobre la persona, no quiere decir que no va a crecer técnicamente, de hecho va a crecer más. Entonces, esas son las tensiones que hay que manejar. Por eso, está bueno ganar campeonatos, está bueno pelear por campeonatos, pero me parece que el valor competitivo tiene que estar en la calidad de los entrenadores, no en la cantidad de medallas. Y acá estaría todo muy bien Pablo, muy buena la idea, pero bueno, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque las instituciones, el deporte en sí, por más que no lo hagan de manera explícita, implícitamente están induciendo aprendizajes. Eso es lo que forma la cultura, ¿no? De cualquier organización y del mismo deporte. Es decir, implícitamente inducen aprendizajes. Entonces, tal vez la coordinación va para un lado, pero el sistema, sin querer a veces, sin querer, va para el otro. Que es muy parecido a tal vez lo que puede pasar con la educación, ¿no? El colegio enseña algo, pero después cuando el chico sale a la calle, digamos, la sociedad o lo que le transmite la sociedad es totalmente diferente. Y acá es lo mismo, la coordinación quiere ir para un lado, pero el mismo sistema deportivo sí va para el otro lado. O tiene otra idea, ¿sí? Uno quiere trabajar con profesores, con gente, hacer formaciones, capacitaciones, bueno, pero el sistema, ¿sí? Te dice que no, que eso no es necesario. Y esto lo que va haciendo es que se va formando lo que se llama una teoría de la acción, una formación, ¿no? Donde una formación colectiva, donde sin querer todos, es como que van actuando de la misma manera, ¿no? De la misma manera sin querer, porque como no, digamos, como no está presente el coordinador como capacitador, como esa visión, como aquel que tiene una idea del futuro, un punto de vista sobre el futuro, que trata de orientar las miradas, de crear unicidades hacia dónde ir, entonces, claro, el mismo sistema hace su trabajo y todos van actuando sin darse cuenta de la misma manera. Un ejemplo puede ser, ¿sí?, donde te encontrás que tal vez tiene más importancia el ejercicio que lo que está promoviendo, que la cultura o el sentido que está promoviendo ese ejercicio en un entrenamiento cualquiera. Y el primer paso, entonces, esa es la puesta en escena. El primer paso, ¿cuál sería, desde mi punto de vista? Que el coordinador pueda tomar una posición. Una posición tiene que ver un poco con la filosofía, ¿no? La gramática te dice cómo hablar o cómo escribir, bueno, la filosofía te dice cómo interpretar el mundo. Entonces, tomar una posición, tener una intencionalidad, que eso te va a dar claridad. Hay una posición que podría ser más tecnicista o más metodológica, donde el coordinador con esa posición relaciona el crecimiento del deportista en base al método, las técnicas que utilice. Y hay otra que puede ser con una visión mucho más holística, más formativa, más educativa, que no solamente depende de la técnica, la metodología que voy a utilizar en el entrenamiento, sino también está el deseo educativo, la intención educativa, el tacto educativo, lo pedagógico. Entonces, esa intencionalidad que me da claridad me va a servir en los momentos donde las situaciones no son tan claras, donde tengo que tomar una decisión.
no porque me va a hacer la decisión más fácil, sino me va a decir, este es el camino, va a ser difícil tomar la decisión que vas a tomar, pero este es el camino. Esto se delinea con 3 situaciones. Una tiene que ver con las convicciones, con los valores, en relación a los fines que vos tenías como coordinador en base a esa idea de futuro. Lo otro tiene que ver más con las concepciones, con los saberes de referencia que vas a usar. Saber de referencia puede ser qué entendés o qué entiende el coordinador, porque después lo va a tener que transmitir sobre lo que es la enseñanza o lo que es el aprendizaje. Eso puede ser un saber de referencia. Y lo otro, ¿cuáles son las acciones que vas a usar? ¿Es importante? Sí. ¿Por qué? Porque este es tu límite para moverte. Entonces, ¿cuáles son tus posibilidades de mejora? Estas. Esto te dice cuáles son tus posibilidades de mejora. ¿Sí? Más fuera de esto, no. Entonces, vos te pones un determinado marco, bueno, dentro de este marco te podés ir mejorando. Que tiene que ver con la posición que tomaste antes. Y el desafío que tenés, una vez que tomaste una posición, una vez que tenés las convicciones, más o menos unos saberes de referencia, unas orientaciones y unas acciones, es que vos transmitas ese sentido a tus entrenadores. Porque la lucha siempre es por el sentido. El problema no es la parte técnica, metodológica o táctica únicamente. El problema es el sentido. Cuando hacemos referencia a que los entrenadores de divisiones inferiores, por ejemplo, deberían ser aquellos que ya tienen mucha experiencia, no lo hacemos porque saben más de técnica, de táctica o de metodología. Tal vez saben un poquito más. Pero hoy el problema no es ese, porque eso mismo está en Internet y es más desarrollado que lo que estaba hace mucho tiempo. Queremos que estén acá porque ellos refinaron, estilizaron el sentido de lo que hacen. Porque eso es a lo que hacía referencia al comienzo. Los años, siendo entrenador, ¿sí? La experiencia está aprovechada, o los años de vida te van refinando, te van estilizando la manera de vivir, y en este caso la manera de desarrollar tu profesión. El problema no es que no conocen la técnica o que no conocen la metodología o la táctica, porque eso se lo podemos transmitir y de hecho lo pueden aprender hasta solos por otro lado. El tema es la transmisión de los sentidos. De para qué estamos haciendo eso. Por eso queremos al más grande. Porque ya vivió, tiene una experiencia, puede mirar para atrás y ahora, que somos más grandes, entendemos cuáles son los sentidos que antes no entendíamos. Por eso, la coordinación es un más y un must. En castellano y en inglés. Es un deber y es siempre positivo. Bien hecha siempre es positivo. Porque está cuidando eso. Toma posición, tiene una perspectiva de futuro. Toma posición, delinea hasta dónde se va a mover, ¿sí? Y trata de transmitir, que es lo más difícil, los sentidos de lo que se va a hacer. ¿Hay una pregunta, María? No. Ahí veo. Sí, ahí María. No sé si María, María, ¿querés comentarlo vos o querés que la lea? Sí, bueno, no, yo decía, por ahí sería, a ver, para entenderlo bien, sería como un referente, como un ejemplo a seguir en las edades formativas,
ese jugador, ese jugador con años de experiencia, que entrene, por ahí estoy entendiendo mal, que entrene o que participe en las edades formativas, o no es puntualmente así, no es así tan... Sí, es así. Lo que digo es, a ver, yo lo que veo, y volvemos al título, que es una mirada, lo que veo es que la lucha siempre es por el sentido de lo que se hace. Digamos, hoy no hay una barrera técnica, o no es tan grande, o no es tan difícil de pasar esa barrera técnica, táctica, metodológica o informativa de conocimientos. Tal vez no sé qué edad tenés, pero cuando yo era chico, sí, esa era una barrera importante. Sí, soy grande ya. Soy grande y jugadora de hockey también. Ah, perfecto. Bueno, entonces, esa, hace unos años atrás, décadas atrás, yo soy generación X, Mariano es boomer, no sé qué generación es la tuya, pero en la generación X, ¿sí? Y boomer, esa era una barrera importante, porque no había internet, no había... Entonces, no solamente era el sentido, sino también era el acceso a la información. Hoy el acceso a la información está. Está, de hockey está, te metes en cualquier lado, está, metodología, técnica, todo eso está. Entonces, esa barrera sigue siendo, porque bueno, hay que curar ese contenido, hay que contextualizarlo, hay que aterrizarlo, ¿vale? Que eso también es uno de los roles del coordinador, pero siempre la lucha es por el sentido. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos conociendo el sentido? Digamos, la vida se vive para adelante, ¿sí? Y se entiende para atrás, dice el refrán, ¿no? Entonces, la vivimos para adelante, pero la comprendemos mirando para atrás. Entonces, cuando vamos pasando los años, vamos viendo, vamos refinando, vamos estilizando nuestra forma de vivir, vamos siendo, entre comillas, si con suerte, un poquito más sabios, aunque nos sigamos equivocando, pero en la profesión pasa lo mismo. Por eso cuando yo decía, cuando fui entrenador de menores, ¿sí? Vivía el presente, no tenía para atrás, es como que no tenía mi propio bench para atrás donde mirar. Por eso la figura del coordinador es muy importante. Ahora, cuando ya sos más grandes, ya tenés un tiempo recorrido que te permite mirar para atrás, analizar, sacar conclusiones y darte cuenta de lo mal que lo hacías cuando estabas en divisiones menores, y te cargas de responsabilidad siendo coordinador para que eso no vuelva a pasar. A eso me refería. No sé si te aclaré. Sí, muy bien, sí, gracias. Sí. Esas. Bien. Bien, no sé si hay otra pregunta, Mariano. No, por ahora no. ¿No? Si querés seguir. Muy bien. Tiro de juego. ¿Para que perdí? Acá está. Espera, Pablo, porque a Walter acá está haciendo una pregunta. Walter pregunta, ¿qué relación debería haber entre el estilo de juego del plantel superior a las divisiones menores? ¿Qué relación? Para mí debería... Mirá, debería ser la misma. Debería mantener, digamos, eso forma la cultura deportiva, ¿sí? del club. Es decir, un estilo de juego, una forma de jugar, una forma de pensar lo que hacemos dentro del campo. Entonces creo que debería haber una línea. No sé si a eso se refería. Pablo, buenas tardes, ¿cómo andás? Sí, viste que muchas veces lo que pasa es que cambian el entrenador de plantel superior y los entrenadores, como están jugando con ese modelo de juego, quieren replicar lo mismo, entonces cada vez que cambian el entrenador de plantel superior van cambiando la modalidad de juego en divisiones menores. Vale, no, bueno, pero por eso la coordinación debería ser independiente del entrenador de mayores. Es decir, el club debería tener un coordinador, para mí, debería tener un coordinador, ¿sí? Que puede ser el mismo, no digo que no, ojo, puede ser el mismo, sí, pero cuando pensás el desarrollo de lo que vas a hacer en menores, cómo vas a ir formando deportistas, esa línea de juego, no hay que pensarlo desde lo que me gusta a mí, sino desde
desde algo que quede, es decir, es como sería una política de gobierno o una política de Estado. Entonces, no es de gobierno lo que haces vos, no es yo vengo y cambio, no. Tiene que haber algo que le quede al club, que siga sumando al club. Igual, a mí me parece que a veces se hace muy difícil, o se quiere complejizar mucho, porque ¿no? Yo creo, y estoy casi convencido, que te diría hasta quinta división, en todos los clubes debería ser más o menos lo mismo. Independientemente de lo que hagan después. ¿Te ayudé? No. Sí, No te sí, ayudé. sí, comparto bastante. Yo justamente estoy en el club que soy de la vereda del frente de ustedes, de Geva. Y bueno, y a nosotros lo que nos fue pasando es eso, que iban pasando los entrenadores de plantel superior y el estilo de juego en divisiones menores fue cambiando, y recién ahora podemos llegar a decir que tenemos un estilo de juego propio. Vale, por eso digamos, es que en menores no es en base a un estilo de juego. Hay que ver qué entendemos por estilo de juego. Es en base, yo diría, un poquito más amplio, no es una manera de entender el juego, pero no es que el entrenador de menores decide jugar con 5, salir con 5, salir con 4, y en menores salimos con 5, salir con 4. No, porque ahí no estamos respetando lo que es uno de los principios pedagógicos, que es tener una progresión. Entonces, por eso digo que hasta quinta división, yo diría que en todos los clubes se hace lo mismo. Lo que podrá variar, bueno, es un club, no sé, que juega con más pases, con menos pases, más control de la bocha, menos control de la bocha. Pero yo no veo que, bueno, viene el técnico de primera y por más que sea coordinador, yo salgo con 4, todos salen con 4, yo salgo con 3, todos salen con 3. No, porque eso no va en cuanto a... Porque él tiene que saber que si se va, viene otro y no podemos estar cambiando todos los años. Hay que construir algo que le permita que los jugadores cuando lleguen a primera y más en algunos deportes como el hockey, que cambia tanto, que evoluciona tanto y que los sistemas son muy dinámicos. Entonces, me parece que debería escapar un poco a algún tipo de lineamiento que cristalice una idea, ¿no? Bueno, es así, solo de esta manera. Buenísimo. ¿Te ayudé? No. Sí. No, me ayudaste. Gracias. Ojo, es una idea, es una mirada, siempre es una mirada. Sí, totalmente. Gracias. Todo hay que ponerlo en situación y contextualizar las posibilidades de los clubes. Y bueno, y cada uno tiene su realidad. Bien, sigo. ¿Hay más preguntas, Mariano, o sigo? No, Pablito, sí, sí. Vale, sigo. A ver si camina esto. Bien, camina. Entonces, supongamos, acá nos pasó un poco, en la cuarentena nos pasó, digamos, no había bench, no sabíamos qué hacer, eso le pasó a todos los deportes, a todo el mundo, a todos lados, pero acá se ve un poco, lo que se llama learn agility, ¿sí? Es esa capacidad, esa agilidad para aprender, es decir, saber qué hacer cuando no sé qué hacer. Y ahí se ve un poco el tema de los sentidos, ¿no? Es decir, aquel que encontraba nada más en el hockey o en el deporte el sentido de que, bueno, si no lo hago en el campo de juego y no compito y no gano, no tiene sentido que sigamos haciendo algo, o aquel que, digamos, dijo, bueno, el hockey no es únicamente, el hockey porque es mi deporte, o el deporte no es únicamente en el campo de juego, hay otras cosas, hay otras maneras de aprender ese deporte. ¿Sí? Obviamente no va a poder ser de por vida, porque el contrato, cuando uno va al deporte, es ir a hacerlo de manera práctica, pero hay otras maneras, ¿sí? Entonces yo encuentro que puedo hacer otras cosas y ahí se ve si estaba relacionado el sentido de lo que se entendía por el deporte con lo que se estaba haciendo, ¿no? O me frisé porque no podía ir al campo, o encontré otra manera de desarrollar el deporte porque encuentro que el sentido también es otro, no es únicamente ir al campo de juego y practicar y el fin de semana jugar. Entonces, medio la cuarentena reveló y desveló, es decir, sacó el velo al perfil de algunos entrenadores. Algunos quedaron frisados y otros no, pudieron seguir, vieron otro sentido.
Y en general ese sentido muchas veces está relacionado con la formación, ¿no? ¿Cuál es su formación de base? Es decir, su formación de base es la pedagogía, digamos, es la docencia, o su formación de base es otra que está muy bien, obviamente, está muy bien, cada uno elige la formación que quiera, pero si es la docencia seguramente es más fácil encontrar otro sentido o encontrar el sentido. Y una de las responsabilidades que tiene el coordinador es esto, ¿no? Generar lo que es learnability, que es como la aprendibilidad de los entrenadores, ¿no? Porque el entrenador no solamente el coordinador no solamente va a ser responsable del desarrollo del deporte, sino que necesita, ¿sí?, de sus entrenadores y medio como que va a estar gestionando la carrera de ese entrenador. Entonces hay que generar ese deseo de estar aprendiendo. Ahora bien, como dijo una vez alguien, hay dos palabras que no tienen imperativo, ni amar, ¿sí?, ni aprender. Si el otro no quiere aprender es muy difícil, y ese otro no quiere aprender tiene mucho que ver por dónde está su pasión. Porque yo puedo ser entrenador, pero mi pasión está en otro lado. Entonces, en los momentos difíciles, como puede ser una cuarentena, o en los momentos donde yo necesito compromiso para aprender, es difícil que aparezca. Que el coordinador pueda generar esa aprendibilidad, ¿sí?, ese learnability, para que pueda desarrollarse. Para el otro lado. Porque la idea siempre es entender, el actor principal es el entrenador. Es el actor principal. No hay otro. Entonces, ese es el agente de cambio, el entrenador. Hay que desarrollar al entrenador. La función del coordinador es desarrollar al entrenador. E indirectamente, eso redunda en el deportista. El coordinador es la enfermera. El entrenador es el cirujano. Es el enfermero o la enfermera. ¿Sí? Va pasando lo que va necesitando. Tiene que estar, obviamente, pero el agente de cambio, el actor principal, es el entrenador. Entonces, el entrenador pasa de ser objeto de cambio tuyo como coordinador para pasar a ser agente de cambio. Es decir, es tu objeto de cambio como entrenador y después es agente de cambio del deportista. Y acá es donde aparece una paradoja, ¿no? Esa que es expertos y novatos. Son muchas veces expertos como jugadores y novatos en la enseñanza. Todo esto tiene que ver muchas veces con lo que hablamos al comienzo, ¿no? La realidad de algunos deportes, otros desconozco, pero en el hockey pasa que estamos en emergencia de entrenadores, que está bueno, porque decir que el deporte está creciendo mucho, pero hay emergencia de entrenadores, entonces son expertos jugadores, novatos en la enseñanza. Y muchas veces le pedimos al novato las mismas exigencias, de hecho lo ponemos igual que a alguien que ya tiene una formación académica, acorde al rol que va a desempeñar, que ya tiene experiencia, le pedimos lo mismo, porque le damos un equipo y le decimos, toma, entrenalo. Y al otro le decimos lo mismo, entrenalo, nada más que el otro tiene una formación y tiene experiencia. Y él es novato. Y tal vez no tiene formación, o tal vez sí. Entonces, es como que a veces se produce, ¿no? Si no hay capacitación, hay como un descompromiso con ese entrenador, con el desarrollo de ese entrenador. Lo mismo a veces pasa con el que es experimentado y el que es experto, ¿no? Experimentado es aquel que tiene muchos años realizando algo, entonces gana la experiencia, pero el experto es el que no solamente tiene años, sino que lo hace de buena manera, lo hace bien. Pues vos podés ser experimentado, pero no convertirte en experto. Y la idea del coordinador como capacitador, por todas las razones que enumeré antes, es ir que esa experiencia se vaya transformando en
en experticia, ¿no? Que vaya convirtiéndose en un entrenador experto. Ahora vamos a ver cómo. Esperen que me fui de la presentación. ¿Hay pregunta, Mariano, o no? Porque ahí... No. No, Pablito. Perdón, me fui para el otro lado. Bien, uno de los problemas que hay es que de cada pueblo un paisano, decían los abuelos, ¿no? Que nos encontramos, no sé si en todos los deportes, pero en hockey pasa mucho, nos encontramos con que tenemos en el staff de entrenadores que vienen de diferentes lados, ¿no? No solamente tienen diferentes formaciones de base, sino que también vienen de diferentes clubes. Y lo mismo pasa cuando tenemos entrenadores del mismo club, ¿no? Que fueron formados de manera diferente. Entonces, por eso decía que, obviamente, la coordinación es fundamental, porque hay que coordinar las miradas de todos ellos y hay que gestionar el conocimiento que tienen. ¿Sí? La gestión de las personas pasa por gestionar el conocimiento y por crear unicidades en la mirada. Porque viene alguien con los conocimientos que trae de su club. Y otro viene con los conocimientos de otro que es enriquecedor, súper enriquecedor. Pero lo tenemos que poner en orden. Nos enriquecemos todos, sí, valiosísimo, pero lo tenemos que poner en orden. Porque si no, es un caos, se termina privatizando todo. Es decir, son todas privatizaciones. Y muchas veces pasa lo mismo cuando los entrenadores son jugadoras del mismo club, ¿no? No porque sean del mismo club, fueron formados de la misma manera. Entonces, hay que poner un orden, hay que poner todos en una misma dirección. A mí me pasa muchas veces que me pasó coordinando cuando tenía entrenadores en un club grande, ¿no? que jugaban en el club, tuve que ir a ver a la jugadora. Tuve que ir a ver jugar a la jugadora para saber qué es lo que hacía y qué es lo que no hacía. En caso del hockey, para ver hasta cómo agarraba el palo, porque yo le pedía algo y veía que ella no lo podía transmitir, claro, y fui a ver si lo hacía y no lo hacía. Entonces, claro, es muy difícil a veces enseñar algo, ¿sí? Uno no enseña lo que le enseñaron, sino lo que aprendió. Y lo que aprendió, como dijo alguien, por definición, es lo que haces. Entonces tuve que ir a ver si lo hacía. También me pasó con otra entrenadora, hablar con el entrenador, que era muy bueno en la parte del entrenamiento, muy bueno, muy buena entrenadora, muy buena, pero en el momento del partido no estaba muy bien todavía. Entonces fui a hablar con el entrenador y me dijo, no, ella dentro del campo es una entrenadora más jugando. Y yo dije, chao, el error es todo mío. Entonces, hay algo, digamos, ella tiene la capacidad, ¿sí? Pero hay algo que yo no le estoy transmitiendo bien o no estoy viendo bien. Me dijo, no, cuando me dijo eso, dije, chao, Pablo, acá hay algo, no le está llegando, no está transmitiendo bien, no te está entendiendo, hay algo que cambiar. Porque el entrenador te dice que es una entrenadora que entiende tácticamente. Entonces empezamos a ir a ver a los entrenadores, a ver cómo se desempeñan, y nos vamos a dar cuenta que desde afuera, desde lejos, son todos iguales, pero cuando después te metes en la práctica, cuando te acercás, son muy idiosincráticas, ¿no? Digamos, desde afuera, todo igual, todos empiezan igual, digamos, casi todos los entrenamientos empiezan igual, tienen el mismo orden, después terminan jugando, pero cuando estás adentro, cuando estás más cerca, ¿sí? Son muy idiosincráticas, ¿no? Tal vez un mismo ejercicio tiene resultados totalmente diferentes según la entrenadora y obviamente según el equipo. ¿Qué pasa cuando no observas, cuando cuando el coordinador no está presente o no hace esa formación que ahora vamos a ver o ese feedback, ¿sí? Lo primero que sucede es que los entrenadores tienen esos comportamientos defensivos, ¿no? Es decir, ellos reproducen la manera en que fueron entrenados. Entonces, algo que hace
la formación, supongamos, del profesorado, o intenta ser, cuando vos pasas por ahí, pasarías por un filtro que te permite, o pasarías por un lugar que te permite filtrar lo que lo que hicieron contigo, cómo te entrenaron, ¿sí? Para que no sea una reproducción literal y al menos pase por un análisis, por una crítica, por una reflexión, para ver si eso mismo lo puedo hacer en la situación y en el contexto en el cual estoy desempeñándome. Si eso no está, el coordinador lo tiene que hacer, porque si no, automáticamente ves que están reproduciendo, ¿sí? lo que hicieron con ellos, cómo los entrenaban a ellos. Por eso es un hábito defensivo, ¿no? Como se defienden haciendo lo que hicieron con ellos, la práctica. Entonces, cuando observamos, hay dos cosas para ver. Una que es objetiva, más objetiva, y otra que es más subjetiva. Sabemos que toda observación, obviamente, es subjetiva, pero objetiva me refiero a que es más dicotómica, ¿no? Vos ves, bueno, vas a ver un partido, ganaron, perdieron, ves un entrenamiento, le sale o no le sale la técnica. Pero después hay algo más que hay que ver, que es la parte subjetiva, ¿no? Que tiene que ver más con la personalidad del entrenador, que se relaciona con cómo transmite, cómo da feedback, cómo se comunica, cómo se controla él con las emociones, si es empático, cómo lidera a su equipo, porque eso es muy importante, porque esos componentes de la personalidad del entrenador condicionan mucho el comportamiento del jugador. Entonces, eso hay que observarlo. Y ahí, que después lo voy a desarrollar con las diapositivas que me salté y que voy a dejar para el final, está desde dónde miramos nosotros como coordinador. Porque hay que desarrollar, como coordinadores, hay que desarrollar, digamos, un soft skill, ¿sí? Para poder ayudar también en este tipo de cuestiones. Cuando vas al entrenamiento, ¿qué ves aparte de eso? De ese objetivo o dicotómico y esto más y lo subjetivo. También ves qué y cómo enseñan. Y algo más, que acá es muy importante, ¿sí? Cómo retroalimentan. No cómo retroalimenta, cómo da feedback, si el feedback está bien armado, que es muy importante, que hay una forma de armar el feedback para que sea más eficiente, sino qué es lo que elige para retroalimentar. Ahí te das cuenta si está transmitiendo la posición y los sentidos que como coordinadores queremos. Entonces, cuando te acercas y estás en el entrenamiento y estás al lado y estás metido, podés escuchar. Aparte de ver, podés escuchar. Y ves en qué se fija. Eso que se está fijando y que está retroalimentando. Si aparte si está bien hecho el feedback. ¿Está transmitiendo lo que nosotros queremos transmitir o no? Esto es una forma de ver, digamos, por eso puse aquí una hoja, es un parcial en Club San Patricio, cuando era coordinador. Alguna vez hemos hecho parciales. De la misma manera que nos evalúan cuando estamos en el instituto o en la facultad o estudiando, bueno, de la misma manera evaluamos. Armé un parcial para cada división. Entonces, inclusive para las chicas de primera. Entonces, ellos tenían un parcial. Y ahí tenías una forma de vos de recolectar qué es lo que sabían. Digamos, el jugador confiesa lo que sabe y lo que no sabe en el momento del día del partido. Pero acá también te dice, y acá te está diciendo cómo es que aprendió. Entonces, me parece que es un buen trabajo de investigación para ver qué relación hay entre un resultado en un parcial escrito, ¿sí? Mucho más teórico, y el rendimiento del jugador, ¿no? Si hay relación o no. Digamos, si lo que él hace en el campo después lo puede reconocer en algo escrito, en un parcial, con otro tipo de información. Pero más allá de eso, este tipo de parcial te permite, o parcial este, o
o cualquier otro, uno para cada división, te permite ver qué es lo que saben los chicos o las chicas, ¿sí? Qué es lo que el entrenador transmitió. Tiene que estar muy bien armado, ¿no? Pero te das cuenta qué es lo que transmitió el entrenador. Y si eso que hace el jugador lo hace, ¿y cómo lo aprendió? Lo aprendió de una manera incidental, y que entonces significa que después ahí no lo puede reconocer, o lo aprendió producto de una metodicidad. Porque si lo hizo incidentalmente, tal vez ahí en el papel le va a ser muy difícil, o en el papel o en la carpeta, le va a ser muy difícil tal vez reconocerlo. Pero si lo aprendió producto de una metodicidad, seguramente ahí le va a ser más fácil reconocerlo. Y ahí, Mariam, hay una pregunta, porque se me salió, parece que cada vez que escribe en el chat, se me sale la presentación. Bien, ¿escuchás? Escucho Hola, ahora. ¿Qué? buenas tardes, muy interesante la charla. Mi entrenador no pudo entrar y yo tengo un taller, no puedo seguir escuchando. O sea, en realidad más que una charla, están pidiendo si podés mandar por el correo. O Si sea, que puedo. que no es una pregunta. Que no es una pregunta. Vale. Ok. Muy bien. Bueno, sigo. Entonces, voy a ver, vas a ver cómo se desempeñan. Ves la parte objetiva, ves la parte subjetiva. Puedes tomar de vez en cuando un parcial, si queréis. Y después tenéis que dar feedback, ¿no? Tenéis que dar algún tipo de feedback. No hay nada peor para alguien que hace algo más descolonizador, no me sale, ¿sí? Que hacer algo que no te den una devolución. De hecho, cuando el coordinador no da devoluciones, se empieza a tensar la relación. Eso lo digo por experiencia, digamos. Como coordinador estaría bueno, aunque no siempre tiene que ser con una intención formativa, pero sí está bueno tener constantemente interacción con los entrenadores, porque si no se empieza a tensar. Cuando vos no te acercas a alguien, estás mandando un mensaje, mirá, entre comillas, mucho no me interesás. Y él lo recibe. Entonces está bueno siempre estar cerca. Perdón, yo quería preguntar. Perdón, Sí, Pablo, que pregúntame. la interrumpo. No, el escrito ese me llamó mucho la atención, me intriga. ¿Qué preguntas le hacías? ¿Sobre qué? ¿Sobre tácticas? ¿Sobre Claro, técnicas? sí, sobre lo que quieras. Sobre, supongamos, ¿en qué deporte estás? ¿Yo? Sí. Handball. En la escuela, por ejemplo, en los chiquitos, handball. Ok. Vale, sobre lo que quieras. Ese parcial, a ver si... Espera. No sé cómo agrandarlo, pero bueno, este si no me equivoco, es de las chicas de primera división. Entonces ahí hay una foto y ellas sobre la foto tenían que indicar qué es lo que veían. Obviamente siempre vas a preguntar sobre cosas que vos sabés que lo repetiste muchas veces, porque no es un parcial, ellos no van estudiando. Se supone que lo que está ahí ya lo escucharon muchas veces. Entonces, querés ver, bueno, a ver si lo pueden reconocer, porque está bueno que también puedan reconocer lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer en una foto o en otra situación. Sí, claro. Sí. Ahí fíjate que hay algunas situaciones tácticas, claro, porque este es para primera, pero supongamos para las novenas, las octavas o para los más chicos tenían que ver con cuestiones técnicas, entonces tal vez aparecía una foto y tenían que indicar si estaban bien o si estaban mal, o si estaba bien o mal esa técnica o lo que representaba esa foto. ¿Te ayudé? Sí. ¿No? Sí, muy bien. Entonces, estamos en la parte del feedback. Entonces, no hay nada peor que hacer algo que no te den una devolución. Entonces, está bueno dar esa devolución. Y eso le ayuda a ellos, digamos, no es solamente la devolución, la parte, o el feedback, la parte mala, no, mira, tenés que cambiar esto, no, también está lo bueno, ¿no? Porque ellos ahí van reconociendo, cuando vos le decís lo bueno, van reconociendo cuáles son sus fortalezas.
obviamente después haces la devolución también de lo otro, ¿no? Lo que todavía hay que seguir mejorando. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver, ¿sí?, cuáles son las necesidades de capacitación o de formación. Por ejemplo, podemos ver que tal vez no está enseñando bien por varios motivos. Uno puede ser tal vez porque no sabe cómo es la técnica. Entonces, como no sabe cómo es la técnica, el ideal técnico, entonces lo está enseñando mal. Otro puede ser porque sí sabe cómo es, pero no sabe cómo hacer la metodología, es decir, la didáctica de ese contenido, lo que sería en educación física, ¿no? Cómo hacer la metodología de ese contenido. Otro puede ser porque conoce la técnica, conoce la didáctica, pero no está teniendo en cuenta a quién se lo está enseñando. Es decir, no lo puede contextualizar. No se dio cuenta que este equipo es otro equipo, es otro nivel, o la edad que tiene. Entonces sabe cómo enseñarlo, pero él sabe cómo enseñarlo en edades más grandes o en edades más chicas. Acá le está costando contextualizar. Y el otro puede ser obviamente por falta de experiencia. Entonces uno va viendo dónde está, dónde lo podemos ir ayudando, y ahí es donde va a entrar la ayuda del coordinador. ¿Por qué es esto? Porque hay algo que hay, y esto es que tiene que ver cuando cuando forma adultos, que es lo que se llama, digamos, just in time, just for me, ¿sí?, y just enough. ¿Qué quiere decir? Dame solo lo que necesito. El adulto, a diferencia de alguien que es más joven, ¿sí?, ya conoce cosas, ¿sí? Entonces, y hay algo que quiere, y sobre todo las nuevas generaciones que están acostumbradas, digamos, de millennial para arriba, es decir, de la generación Y para arriba, para acá, digamos, tienen otra forma de relacionarse con los saberes y con el conocimiento. Entonces, quieren que las cosas sean pragmáticas. Pragmática significa que lo que me das lo puedo usar. Eso es pragmático. Es decir, lo que vos me das, yo enseguida, esto que me das, bueno, lo puedo hoy, mañana, pasado, lo puedo poner. No es como en el secundario que por ahí nos enseñan cosas para más adelante. No, quieren que las cosas sean pragmáticas. Y dos, hay que evitar lo que se llama scrap learning, es decir, esa información que te dan y que no puedes usar y que termina desechándose, es decir, termina siendo en cierta medida una pérdida de tiempo porque no la puedo usar. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y para eso hay que estar, ¿sí?, constantemente, eso necesita el coordinador, tener presencia en el entrenamiento. Porque no es para vigilarte, es porque necesito para ayudarte saber qué es lo que haces. Si no, no te puedo ayudar. Y esto es lo que hay un autor, que es Perrenot, que él llama formadores de terreno, ¿no? Entonces, se convierte, estoy un poco modificando la idea, pero esa es la idea, ¿no? Como tener una residencia médica. No solamente estás presente para saber qué es lo que haces, para saber cómo ayudarte, sino que también lo estás ayudando en el momento. Es decir, el momento del entrenamiento también es un momento formativo, porque vos podés participar de ese entrenamiento. Es más, no solamente podés interactuar con el entrenador de una manera educada, no interrumpiendo, no haciendo cosas raras, pero sí podés tal vez acercarte y decirle, mira, fíjate que, no sé, hay mucha fila. ¿Por qué no terminás ahora este ejercicio y lo cambiás? Entonces lo vas formando, le vas diciendo. Podés ayudarlo, agarrar medio grupo o una parte del entrenamiento la haces vos, entonces él ve cómo se hace. Esa es la idea. Esa es una formación que vos vas haciendo en el mismo entrenamiento. Este es un camino, porque el otro camino sería, digamos, esa formación, esa capacitación donde nosotros reunimos a todos en algún lado y hacemos una capacitación.
¿sí? Pero esa capacitación se puede hacer, está perfecto, hay que hacerla, pero hay que tener en cuenta que no respeta lo que dijimos antes, ¿sí? El just enough, just in time, just for me. Entonces esto, cuando vos estás al lado, también tiene la ventaja que va directo al deportista. No solamente estás ayudando al entrenador, en el momento le estás haciendo ver que no se está dando cuenta que hay mucha gente esperando, que no se está dando cuenta que el ejercicio hay que cambiarlo, que no se está dando cuenta que hay una indicación, no solamente en el momento, sino que va directo al deportista. El deportista se beneficia automáticamente porque el ejercicio cambia automáticamente, la indicación se da automáticamente, la fila deja de ser una fila tan larga y empieza a ser una fila más corta. Ahora, está todo muy bien, genial, pero ¿qué pasa? No puedo estar en todos los entrenamientos, porque tengo muchos para coordinar. Entonces, una buena manera es hacer lo que se llama prácticas informadas. Siempre, con todos, no. Todo esto hay que tomarlo y hay que situarlo después. Cada uno, si quiere, lo va haciendo y va viendo cómo lo hace. Pero prácticas informadas es decir, termina el entrenamiento y elegís un entrenador o dos y le preguntas: ¿qué pasó en el entrenamiento? Es las famosas preguntas del estoicismo, ¿no? Que hay que hacerse la noche. Bueno, más o menos son las mismas. ¿Qué pasó? ¿Qué querías que pasase? ¿Por qué no pasó? ¿Y qué se puede hacer diferente? Entonces lo convertís en alguien que no solamente es un práctico, sino es un teórico. Porque ahora se convierte en alguien que reflexiona sobre lo que hizo. Si no, se va a la casa y seguramente tal vez puede ser que reflexione, que sería genial, pero tal vez se va a la casa y no reflexiona sobre lo que se hizo. Entonces vos lo obligás a reflexionar sobre lo que hizo. Entonces lo sacás de ese rol únicamente práctico y lo convertís en una persona teórica que reflexiona sobre lo que hizo. Ojo, también que hay muchas veces que hacen más de lo que expresan, o al revés, ¿no? Expresan más de lo que hacen. A veces no es tan fácil poner en palabras lo que hicimos, pero bueno, ahí está el manejo del coordinador y cómo vas relacionándote con el entrenador y teniendo paciencia para que después todo trate de coincidir. Pero esa es la idea. Si no, se va a la casa y no reflexionó sobre lo hecho. Y, bueno, estas son las preguntas que les acabo de decir, que preguntar, y acá es donde lo empezás a convertir, como había dicho antes en la diapositiva de la paradoja, en aquel que no solamente empieza a tener experiencia, sino de a poquito puede ir convirtiéndose en experto, porque uno aprende no de la experiencia, sino de la reflexión que hizo sobre esa experiencia. Y no aprendemos lo que hacemos, sino de lo que pensamos sobre eso que hacemos. Pero hay alguien que te tiene que obligar a pensar, o que te tiene que ayudar a pensar. Entonces esa es la manera donde él va desarrollándose como entrenador. Y esa es una de las funciones del coordinador como capacitador en este tipo de coordinación que busca desarrollar un deporte. Lo que hay que buscar automáticamente es que lo aplique. Y para que lo pueda aplicar y para que todo esto sea viable de buena manera, ¿sí? Estamos con 2 o 3 diapositivas o más diapositivas atrás que hablamos, tiene que haber cierta motivación de logro en el entrenador, ¿no? Tiene que querer aprender, porque después lo tiene que aplicar, si no queda en una especie de memoria semántica nada más, que está ahí guardado, pero no va al campo, es decir, no llega a los chicos. Y la idea es que lleguen esos cambios, esas mejoras, lleguen a los chicos. Pero hay que tener en cuenta que hay baches. No es automático. No es de la capacitación o de la charla o de la reflexión al campo. No. Ojalá fuese así. No. Hay baches, hay un tiempo. ¿Sí? Esos baches tienen que ver con esa lucha que hace el entrenador o todos cuando aprendemos algo para encontrar el sentido. Entonces vos vas al otro día, le dijiste algo y ves que lo está haciendo peor tal vez. Pero después cuando hablas,
¿sí? Te das cuenta que él se acordó, lo que pasa es que todavía no sabe bien cómo usarlo, cómo instalarlo, todavía, porque no le encontró bien el sentido. Una vez que le encuentre bien el sentido, va a saber cómo usarlo. Pero no es, digamos, le enseño a una capacitación, bajan del aula o bajan de la sala y ya directo al campo. No. Hay tiempos, así como todos tienen tiempos de aprendizaje diferentes, los entrenadores también. El tiempo de aprendizaje está en la lucha por el sentido. Por eso, recomendación es ser redundantes. Ser redundantes. Es decir, hay algo que en gestión que se dice que hay que comunicar muchas veces para que se ejecute ocasionalmente. Pero tenés que ser redundante. Con eso que es importante, tenés que ser redundante. ¿Cómo sabés lo que es importante? Porque vos tomaste una posición. Entonces, como tomaste una posición y delineaste para vos ciertos valores, ciertos saberes de referencia y ciertas acciones, sabés que es importante. Y eso lo vamos a tratar de transmitir. Y ya casi terminando, hay que recordar que nuestra efectividad como coordinadores sí está no en lo que hagamos nosotros, sino en lo que hagan los actores principales, que son los entrenadores. ¿Sí? Nuestra efectividad pasa por lo que hacen ellos. Y por último, para llevarse, ahora ya hay más horario de aperturas locales, para llevarse una frase que decía Michael Fullan, que la educación del profesorado tiene el honor de ser, al mismo tiempo está modificado, ¿no? El problema, esa parte es igual, el peor problema y la mejor solución de la formación de los jugadores. Él no hablaba de los jugadores, hablaba de las personas. Bueno, ahora sí, fin, y tengo que volver a las diapositivas, Mariano, ¿no? Para atrás. Tenías que volver a las diapositivas. Sí, espera que las busco. Entonces, dicho todo esto, la pregunta sería, ¿quién es el coordinador? Entonces, hay algo que dijo Kike Ehrenstein, un sabio, que él dijo, ser entrenador es una instancia más evolucionada que ser jugador. Entonces, yo digo, ser coordinador es una instancia más evolucionada que ser entrenador, porque se necesitan competencias totalmente diferentes. ¿No? Cuando vos sos entrenador, vos querés ser mejor que los otros. Cuando sos coordinador, lo que haces es para que los otros sean mejores. Entonces, cuando sos entrenador, es una cosa. Cuando sos coordinador, estás otro tipo de competencias. Es decir, vos cuando sos coordinador, ves el cuadro de más lejos. No solamente ves lo que están pintando, sino ves al pintor. Cuando sos entrenador, vos ves el cuadro, ves lo que están pintando. Pero acá vos ves al que está pintando y lo que está pintando. Y para poder ver bien, necesitas otro tipo de competencias. Que una de las competencias más importantes es la competencia decisional. No por el tema de tomar decisiones, sino por el tema de poder justificar los sentidos de todo lo que se hace. Y ahí es donde me parece que el coordinador debería ser una especie de generalista, porque él tiene que saber muchas más cosas porque necesita otras competencias. Él antes necesitaba las competencias para pintar el cuadro. Bueno, pero ahora no solamente necesita esas competencias, sino que necesita competencias para poder ver y evaluar y ayudar al que está pintando. Entonces, empieza a ser un profesional tal vez pluridisciplinario. Porque lo que te va a permitir a vos ver e inteligir la realidad son tus conocimientos. Es decir, si tus conocimientos están cristalizados en un solo tema, ¿sí? Hay muchas situaciones que no las vas a ver como problemas y que sí lo son. Y si no las ves como problemas, no se tematizan. Y si no se tematizan, no se solucionan. Entonces,
lo que te habilita a ver problemas es el conocimiento. Por eso necesita más competencias, me parece, el coordinador. Siempre estar creciendo, tener una gran responsabilidad por su desarrollo, por su talento. Porque él va a ayudar a los otros. Si no, termina siendo una ayuda cordial. Y la capacidad de desarrollo del deporte queda mermada y el progreso, obviamente, también, ¿no? Se obtura el progreso. Por lo que dije recién. Porque hay problemas que son problemas que no los vemos porque no tenemos los conocimientos que nos habilitan a verlo. Por eso me parece que debería ser un generalista. No saber todo, pero sí saber lo que los otros saben. Es decir, poder entender, supongamos, que es un intermitente, ¿sí? Poder tener una visión filosófica para el proyecto, poder saber un montón de neurociencia, de liderazgo, de cómo dar feedback, es decir, tiene que estar constantemente desarrollando sus competencias para ayudar. Es decir, tiene unas habilidades blandas, que son estas que tienen con escuchar, dar feedback, comunicación, liderazgo, y tiene unas competencias duras que tienen que ver con el conocimiento del deporte y una persona versada en pedagogía, porque de lo que él haga va a depender y va a influir en qué y cómo se enseña el deporte. Va a depender de cómo se aprenden los entrenamientos. Y ahora sí, colorín colorado, no hay más, Mariano. Se terminó. No sé si fue mucho o poco. No, muy bien, Pablo. Muy claro. Bueno, a ver, ¿alguien quiere hacerle alguna consulta a Pablo? Hola. María, ¿cómo andás? Sí, bueno, sigo preguntando. No, pero se me ocurrió cómo manejarías el tema de los egos y toda esa cuestión entre el coordinador y los entrenadores. Porque me imagino que debe haber alguna cuestión de esas, ¿no? En algún momento. Sí. A ver. Egos de los entrenadores para con el entrenador, para con el coordinador. Claro, sí, Claro, sí. hay algo Como que en yo todo equipo de trabajo, ¿no? Debe ser, pero bueno. Sí. Vale, lo primero es que ellos no tienen que verte como... tienen que ver la coordinación como una ayuda, como alguien que ayuda y no como alguien que, digamos, está vigilando. Por eso aclaraba que la presencia del coordinador es para saber cómo ayudar, no para alguien que está, digamos, supervisando, bueno, a ver, lo hiciste, no lo hiciste, ¿sí? Cumpliste Tratando o de no. imponer tampoco, ¿no? Claro, tampoco trata de imponer. Y tenés que ir armando tratar de que ese staff se convierta en un equipo, porque en verdad va a actuar como equipo, porque si no cada uno privatiza lo que hace. Claro. Y esa no es la idea de una coordinación. La coordinación hay que coordinar lo que hacemos. Entonces, y después, por eso hablaba también que el coordinador, porque hay como que a veces únicamente se dice, bueno, la formación del entrenador. No, la formación del entrenador, la formación del coordinador, la formación del dirigente, la formación de todos. Digamos, en una empresa importante están todos formándose. A veces cuesta, ¿no? Como que siempre se habla de capacitación, igual que en las empresas, parece ser que es para los que están debajo de recursos humanos. Y para los de arriba, parece que no. Bueno, acá es para todos, no es para los que están debajo del coordinador. El coordinador también. Entonces el coordinador tiene que ser el primero en estar desarrollándose para ir ganando conocimiento, y ese conocimiento te va dando cierta autoridad. Pero claro. cuando hablamos de todos, es decir, es constantemente todos. No sé si lo ayudé, Sí, no sé gracias. bien. Me encantó eso de privatización de Claro, las porque áreas, ¿no? de las enseñanzas, porque me hace acordar mucho a la escuela en donde estoy, en donde
el primer nivel le enseña de una manera, el segundo de otra, el tercero de otra, y es como que no hay... Pero bueno, sí, Claro. eso es falta de diálogo, de un coordinador. Todo proyecto, y más un proyecto de cambio que busca mejorar, tiene que ser muy amigo de la palabra, sí, tiempo y paciencia. Esto no es que se logra en un año, no, lo vas logrando con tiempo. Necesitas tiempo para entrar en ese entrenamiento y que no te vean como una amenaza. Necesitas tiempo, necesitas ir conociendo a los entrenadores, ir relacionándote, ver en qué momento vas a entrar, saber exactamente qué es lo que vas a buscar. Y todo eso va llevando tiempo y van pasando los meses. No es que de hoy a fin de año lograste todos los cambios. No, lograste un primer paso. Claro, se entiende. Entonces, es algo que se va desarrollando con el tiempo. Que a veces es lo que no hay, o lo que no quieren que haya, pero bueno, se necesita tiempo. Bien, gracias. Porque ellos necesitan entenderte también, qué es lo que quiere la coordinación. Muy bien. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Algún interrogante? Bien. Bueno, Pablo, a ver, me quedo con esto del entrenador educador, que creo que engloba todo y un poquito ahí por lo que comentaba María también, ¿no? Se entiende que si el educador, se entiende que si el coordinador es un educador, debería tener todas las herramientas por lo que conlleva ser un educador. Y ahí viene la formación. Y creo que una de las grandes falencias que tiene algunos, no todos los clubes, es que generalmente el entrenador de divisiones menores o el coordinador de divisiones menores es o un jugador de la primera división que por ahí no tiene la formación pedagógica, didáctica y demás. Y todas estas cosas, ahí me gustó esto lo que decía María, ¿no? Cómo uno maneja los egos. Y los egos están relacionados con el ser humano y lo difícil de lo que es tener un grupo con los que quieren tener sus 15 segundos de fama, ¿no? Por eso que me parece que ahí la palabra clave es educar y que el coordinador sea un educador y que tenga la posibilidad de contratar o de formar futuros educadores, ¿no? También vemos que las divisiones menores de casi todos los deportes, corregime Pablo, están dadas también por entrenadores por jugadores de la primera división o jugadores que por ahí no pueden pagar la cuota del club y terminan siendo los que entrenan para hacerle un favor y demás, ¿no? No sé. Sí, no conozco la realidad de todos los deportes. El tema es que, a ver, yo por eso ponía el ejemplo del hockey. Está bueno que el hockey haya eclosionado. Es genial que todos los deportes ojalá se pudiesen masificar. Lo que pasa es que masificarse también conlleva a veces un cierto desprestigio en cuanto a la formación, porque no vas a tener tanta gente formada. Bueno, de alguna manera hay que ir acompañando, hay que formar a esos entrenadores. Y por eso el coordinador tiene que tomar ese rol de capacitador. Y para hacer ese rol de capacitador, bueno, él también necesita formación, porque ya no es más el que pinta el cuadro, es el que ve al que está pintando el cuadro y el cuadro al mismo tiempo. Entonces necesitas otro tipo de competencias, digamos, hay que formarse para ayudar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y ahí vamos, bueno, voy a reforzar lo que dijiste. Nosotros enseñamos como nos enseñaron. Error garrafal. Bueno, ahí el profesorado pone ahí, intenta, porque no siempre se puede lograr, pero pone ahí un parate, ¿no? Es decir, te muestra cómo enseñar. Entonces, digamos, eso que vos traías, lo filtrás por lo que te da el profesorado y después vos podés decidir, bueno, cómo hacerlo, pero no estás obligado a reproducir porque ya tenés una información, ¿sí? Sobre cómo se podría llegar a hacer. Bueno, Pablo, ha sido un placer tenerte acá. Bueno. En nombre de Mercedes Seman, la rectora del Instituto número 1 de Educación Física, doctor Enrique Romero Brés, agradecemos muchísimo que te saques la mochila del conocimiento y nos la pases, y agradecer a cada una y a cada uno de los que han participado. Y voy a cerrar con una frase de Chekhov que dice que
los hombres inteligentes quieren aprender y los demás enseñar. Como para cerrar un poco tu charla y el concepto que nos querías tirar. Pablo, nuevamente un placer tenerte acá y te vamos a convocar para unas charlitas. Bueno, gracias, María. Un abrazo grande, muy buenas noches para todas y todos.